Hola, chicas. Chicos, hay un perro ahí. Mariana tiene cara de... ¿Todos están bien? Bien. Hola, Selva. Hola, ¿quién me habla? Mariana. No sé Mariana, si se ve la... No, tenés cara de... ¿Cómo se llaman los perritos? De perro, porque vos sabés que estoy en Buenos Aires, tuvimos una cuestión familiar y me tuve que venir y estoy con datos y no sé, me parece que es por eso la situación. Estoy tratando de ver, de ponerme, que me salga el video, a ver qué pasa. Bien, tipo Pointer, no sé qué es eso, tipo Snoopy. Bueno, hoy era una clase de repaso con la doctora Cereijido, chicas. Yo la estoy cubriendo porque tuvo un problema de trabajo. Así que, bueno, espero no se desilusionen, voy a hacer todo lo posible porque estén conformes conmigo. Bien. Voy a tomar lista. Habiliten todos los audios, así después cuando hablo lo cerramos. ¿Hoy qué día es? 7. 7 del 5. Aldecoa. Presente. Presente. Álvarez. Presente. Presente. Amoroso, Martínez. Aranaga, Florencia. Artazu. Presente. Qué buen examen que diste, Julieta. Qué maravilla. Ávila. Gracias. Ávila. Buena hora. Cabañares. Caliba. Camelino. Presente. Presente. Liliana Camelino. Sí. Caruso. María. César. Camila. Chapa. Consorte Julieta. Correa. Anabela. Cortés Juan. Davos Andrea. Datoma Roxana. Datoma, Presente, profe. Datoma, sí. Presente. Di Paola, Marianela. Fratini, Ale. Gargiulo, Valentina. Me tragué uno. Fratini. Ah, no, acá está bien. Di Paola, ¿qué me dijiste? Que no. Fratini, Gargiulo. Gómez, Micaela. Presente. Presente. Orni, Peralta. Presente. Presente. Legras, Jessica. Presente. Presente. Licata, Malvina. Marcos, Mariano. Martínez, Tomás. Medina. Presente, profe. Presente, Medina, Julieta. Olza, Sí. Silvia. ¿Olza? No. Pasica, Kevin. Ponce de León, María del Carmen. Porté, Juan Cruz. ¿Lo vi por ahí o no? Recién lo vi. Presente. No, sí, ahí te vi. Sí, sí. Presti, Trinidad. Presente. 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 Presente, Trinidad. Quiroga. Presente. Presente. Rosas Bilbao. Presente. Presente. Russo Aguirre. Presente. Presente. San Pedro, Lucía. Serrano, Rocío. Gromo, Guadalupe. Grasuti. Touceda, Santiago. Valdés, Mirna. Y Cerdá, Marcos. ¿Hay alguien que no nombré? No. Tenemos un solo varón, ¿eh? Un solo varón ahí, en el día de hoy. Bueno, la clase de repaso que tenemos hoy tiene que ver con la quiebra. Segunda etapa,
de esta cursada y entramos en el periodo de quiebra directamente. La quiebra puede ser directa, indirecta, utilice mal el término. De manera que hoy estaríamos repasando la bolilla 13, puntos 1, 2 y 3. Todavía no vieron extensión, ¿no es cierto? No. No. Dejen abierto, así interactuamos. Porque en realidad no les voy a dar una clase, o yo inicio, porque siempre el repaso es confuso, porque los alumnos no me preguntan y la clase ya fue dada, de manera que no voy a decir de nuevo la clase. Sí hago una introducción y ustedes me interrumpen, porque el tema es si han estado estudiando primero, si no estudiaron no tienen dudas. Si tienen dudas es en virtud de que han estado leyendo y aparecen las dudas de cosas que no cierran, de cosas que necesitan un esclarecimiento. Que para eso son estas clases de los viernes. ¿Eso ha sucedido? ¿Ustedes ya han leído y hay algo que no se encuentren, que no hayan encontrado la explicación o que no encuentren la forma de resolverlo? Yo tengo una duda con respecto al artículo 84. Sí. Cuando citan al deudor, bueno, para que él digamos, dice, para empezar el deudor, para que dentro del 5º día de notificado invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho. Bien. Ahí se da después traslado al acreedor, porque eso hay me da pie, eso me da pie. Vos tenés, esa es la quiebra pedida por acreedor. Sí. Las quiebras son directas o indirectas. El artículo 77 prevé 3 formas distintas. Quiebra directa, a pedido del deudor, que es una confesión que hace el deudor, quiebra directa a pedido de un acreedor, y quiebra indirecta, que son supuestos de frustración de un concurso. ¿Qué diferencia hay? Y ahora vamos a lo que vos me preguntás, Natalia. Ahora recaemos en eso. ¿Qué diferencia hay? Que en las dos primeros, que serían incisos 2 y 3, no son los primeros. El primero es la indirecta. En los incisos 2 y 3, que es la quiebra directa, pedida por el propio deudor o pedida por un acreedor, no tienen juicio que lo anteceda. Es un proceso que se inicia recién ahora. A diferencia de la indirecta, que supone la existencia de un proceso previo que se frustra por alguno de los motivos, que no llegó a buen puerto, y que se frustra, de acuerdo a los artículos que dice como indirecto, en distintas instancias. Ahora bien, la pregunta de Natalia era traslado. ¿Qué pasa cuando un acreedor me pide la quiebra? O sea, pide un deudor. Fíjense que al terminar el 84 dice, no hay juicio de antequiebra. Esto es tan dramático el proceso de quiebra, porque la verdad que es un proceso que ya ustedes ya lo saben, porque lo venimos estudiando desde el concurso preventivo. Acá tenemos nosotros presupuestos que son iguales en un proceso y en otro. La finalidad es absolutamente distinta en esta, pero yo al principio de la cursada, yo les había dicho, el concurso hace que el deudor siga al frente de sus negocios, siga manejando su economía, bajo la vigilancia del síndico, dice, pero él va a seguir al frente. ¿Para qué? Para salir de esa situación. ¿Prevenir qué? Prevenir la quiebra. Todo lo que ustedes ven de palabra prevenir, ese es los efectos de prevenir la quiebra. Y acá ya estamos en quiebra. Entonces, cuando el 84 dice, ¿quién me la puede pedir? Me la puede pedir un acreedor. Perfecto, que se dan los supuestos. No cualquier acreedor, el acreedor va a tener que acreditar determinadas circunstancias como para pedirme la quiebra. Si el acreedor que le pide la quiebra a un sujeto acredita sumariamente su crédito, acredita los antecedentes y dice, mire, yo tengo este crédito que ha sido insatisfecho por este sujeto. Además, indica de alguna manera, no tiene que probar el estado de cesación de pago, tiene que hacer una referencia, explicar que a su criterio incurre en alguna de las causales del artículo 79, hechos reveladores del estado de cesación de pago. Y además que el sujeto a quien le va a pedir la quiebra es un sujeto dentro del concursable, que es un legitimado pasivo para eso, que son los del artículo 5 y del artículo 2, que ustedes ya los vieron. Cuando se dan todos esos supuestos y me piden la quiebra, yo se la presento al juez. ¿El juez qué hace con eso? No le va a abrir la quiebra a un sujeto
porque otro dice determinadas cosas respecto del otro. Entonces, le corre ese traslado que vos me preguntás, porque al final de todo dice, no hay juicio de antequiebra. Es tan dramático lo que va a pasar acá, con el patrimonio de ese sujeto, si es que le abren la quiebra, que le tiene que correr un traslado en virtud del derecho de legítima defensa del artículo 18 de la Constitución. Escucharlo, a ver qué dice. Y ese sujeto que está imputado de no pago, tiene 5 días para acreditar lo contrario o para omitir hacerlo, y en ese caso la quiebra va a prosperar. Seguidamente te dicen, no hay juicio de antequiebra. ¿Qué es el juicio de antequiebra? Sería un proceso de conocimiento, porque una decisión de semejante envergadura, como es solicitar la quiebra, requiere un proceso de investigación, de conocimiento exhaustivo. Sin embargo, el legislador no ha hecho esto y dice, no existe el juicio de antequiebra. Va a ser suficiente con lo que dice ese acreedor, peticionante de la quiebra de un tercero, y la defensa que ese deudor, imputado e intimado a la apertura de un proceso de quiebra, haga en su defensa. Entonces va a pasar dos cosas. O se defiende y recurre por la vía que corresponde, o directamente se le decreta la quiebra. ¿Responde, Natalia, tu pregunta eso? Sí, Eso era... sí. Lo que Bien. pasa es que entonces hay un error en uno de los PowerPoint que subieron, porque se lo leo textual lo que dice. A ver. Dice que se correrá un traslado al acreedor peticionante por 5 días, que se limitará a reconocer o negar esas alegaciones y defensas del deudor. No lo he visto, está mal en el sentido que el que lo corre el traslado es el acreedor peticionante, que se lo da al juez y el juez ordena el traslado al deudor. Ah, bien. Como dice el acreedor, me surgía la duda de si... Puede ser, no lo he visto, lo voy a revisar, no lo he visto. Pero puede ser un error eso, que haya sido. Si es así, es un error. En realidad, si hay un acreedor que me está pidiendo la quiebra de un deudor, se lo dice al juez. El juez lo primero que hace, bueno, escucho al deudor que está imputado de no pagar. Pero ahí termina, digamos, después no hay traslado otra vez para el acreedor, ¿no? No, ahí no. Por eso es común, en la práctica, es común intimar en la carta de documento. Vos intimás al pago de determinada deuda cuya modalidad no ha sido satisfecha, no ha sido cumplimentada, y al final, bueno, es bajo apercibimiento de solicitar la quiebra. Ya lo apercibiste. De manera que si esa carta de documento no te contesta y se defiende y te dice ya te pagué, o no es toda la deuda, te debo parcialmente, o lo que sea que utilice en su defensa, ya está percibido. Ya está percibido. Porque por ahí te pueden oponer la defensa de que vos no lo intimaste previamente y un acreedor ocurre directamente por la vía judicial sin haberlo intimado preliminarmente. Entonces, estás matando un mosquito con un misil. Dale la oportunidad mediante una intimación previa, y si no te cumple, bueno, vos ya tenés un elemento que dice, además de todos los hechos reveladores, le intimo por carta de documento y no se defiende. Entonces solicitas la quiebra. Pedir la quiebra a un sujeto deudor es una demanda. Un pedido de quiebra es una demanda con todas las formas de la demanda, con todas las formalidades, donde tienen que reunir los requisitos del Código de Procedimiento, ir con patrocinio letrado o con apoderamiento, acreditar si el sujeto, quién es que lo está solicitando, y acreditar todos los datos que se puedan del sujeto sobre quien se está pidiendo esta medida. ¿Sí? Ahora, decíamos, si quieren, si seguimos con esto, la finalidad, o sea, los caracteres son los mismos, universalidad, que abraza, tiene doble cara, abraza la totalidad de los bienes del deudor y la totalidad de los acreedores, que deberán concurrir por la misma vía. Y acá, de alguna manera, repetimos
los basamentos que servían para el concurso preventivo. La concursalidad y la universalidad, todos van a tener que ir por ahí. Respecto de los bienes, bueno, hay excepciones, como acá, ya les digo, es tan dramático, es mucho más severo que en un concurso preventivo. En este caso hay bienes, que es un tema que van a ver conmigo la semana que viene, el desapoderamiento, que es esta cosa del desapoderamiento. Tan fuerte es todo lo que sucede con la quiebra, que se trata de evitar por todos los medios, que los efectos que va a producir, que son personales, que son procesales y que son patrimoniales de gran relevancia, ocurren desde el mismo momento de la sentencia. O sea que la sentencia de quiebra produce efectos ipso iure, desde el mismo momento del dictado de la misma. Va a producir efectos sobre la persona y sobre el patrimonio, y respecto también de los que quieran ingresar a ese proceso. Respecto de los acreedores que van a formar parte de este proceso son los de causa o título anterior a la sentencia de apertura de quiebra. Porque acá, si no tenemos sentencia de apertura, no tenemos proceso de quiebra. Acá lo que determina el inicio de todos los efectos es la sentencia de quiebra. ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes tienen una pregunta y nos vamos orientando a explicarles. ¿Entendieron entonces? Si yo le pregunto a Juan Cruz, ¿en qué se diferencia la quiebra directa de la quiebra indirecta? Ahí no me andaba el micrófono con los auriculares. Sería que la quiebra indirecta es producto del fracaso de un proceso previo. Exactamente. Presupone la existencia de un proceso previo. Y la directa, entonces, ¿quién la pide? La puede pedir el propio deudor. Sí. O un acreedor. O un acreedor. Esto está previsto en el artículo 77, incisos 1, 2 y 3. ¿Te la pide un acreedor o la pide el mismo deudor? Si la pide el mismo deudor, es una confesión que está haciendo, que se presenta ante un juez, es lo mismo que en el concurso preventivo. Que no va a poder cumplir. Exactamente, es una confesión del estado de cesación de pagos. Y que dice, acá estoy, porque la verdad es como el suicidio económico, es decir, haga lo que quiera con mi patrimonio, porque yo no puedo responder. Te decía, mientras te hablaba de esto, estaba pensando en lo que te iba a decir después y ahora se me pasó. Bien. Ah, sí, te iba a hablar de la prevalencia o prevalecencia. ¿Se acuerdan en la prevalecencia concursal preventiva que estudiamos en la primera etapa? Que ante la simultaneidad de un pedido de quiebra y un pedido de mi concurso, prevalece mi pedido de concurso. En la quiebra, prevalece el pedido de mi propia quiebra por sobre el pedido de un tercero. En la quiebra directa, si son concomitantes la quiebra que me pide un acreedor con la quiebra que yo estoy solicitando, la ley me da prioridad. ¿Por qué me da esa prioridad? Porque se supone que toda la información que yo voy a poder brindarle al juez de mi estado va a ser mucho más amplia y mucho más clara que la que va a poder dar el acreedor respecto de eso. Entonces, la ley me concede a mí el beneficio siempre que no esté declarada. Hay prevalecencia de quiebras, de mi pedido de quiebra, del deudor por sobre el del acreedor, siempre y cuando el del acreedor no esté declarada. Ahora, también el legislador le da una posibilidad, suponiendo que le hayan abierto la quiebra a pedido de acreedor, le habilita, creo que es el 87, si mal no me equivoco, le habilita a la conversión
a que dentro de un periodo determinado, que lo van a ver en la bolilla que sigue, en clase, es la conversión de la quiebra en concurso preventivo, del artículo 90. Le sigue dando posibilidades la ley. ¿Sí? Tenemos el directo. Hay algo, me está entrando muchísimo ruido, no sé si ustedes lo escuchan. Mariana. Mariana, sácale el sonido. Ahí está. Ahí está. ¿La viste? ¿Querés comer algo, Pancho? Mariana, sacale el sonido porque se escucha mucho sonido ambiental. Uy, que esté comiendo Pancho. Aguardame, por favor. Ahí. Bueno. Ahí. Escucho gritos de otras personas de fuera del panel. Y de niños. Pero dice que mi micrófono está silenciado. ¿Se escucha igual? Sí, se escucha igual. A ver si te silencio yo. Espérate que te tengo que encontrar. Mariana. ¿Sigo abierta? Sí, pero te voy a silenciar. A ver si te puedo silenciar. No. Ahí está, profe. Bueno, ahí está. Bueno. Dijimos que tenemos quiebra directa, pedida por acreedor, pedida por deudor, quiebra indirecta, que ahora nos vamos a adentrar en eso, y les hago una última clasificación, que es la quiebra consecuencial o refleja, que es la del 160 y 161, que la van a estudiar con el doctor Horacio Garaguzzo. Es la extensión de la quiebra, la consecuencia. Es consecuencia o refleja, porque en realidad ocurre porque hay otra quiebra declarada, y por diferentes razones que expresan el 160 y 161, se les va a extender o se va a reflejar en otros sujetos. La primera condición es que exista una primera quiebra, que por esa razón se le extiende a los demás. En el primer supuesto del 160, y así a sobrevuelo, después lo van a ver detenidamente, es para los socios de responsabilidad ilimitada. La quiebra que se extiende a los socios cuya responsabilidad es ilimitada. La ilimitación de la responsabilidad obedece a dos cuestiones. O porque es un tipo social que conlleva la ilimitación de la responsabilidad, una colectiva, por ejemplo, o bien porque han cometido actos más allá del objeto social, extravíres se llama, y incurren en, ya no los protege, hay un corrimiento del velo de protección, y esos sujetos van a tener que responder patrimonialmente también. Y la otra son los supuestos de quiebra refleja, que tiene que ver también con sociedades controladas, con decisiones que se toman, del 161. Solamente para que ubiquen directa, indirecta y consecuencial lo refleja, del 160 y 161. Volvamos al 77. El mismo artículo 77 les habla de la quiebra indirecta, que como decía recién Juan Cruz, presupone o importa la existencia de un concurso que se frustró por alguna razón. Y del mismo articulado, que ustedes van a ver, los supuestos son 46, 47, 48, inciso 2 y 4, 51, 52, 53, 61 y 63. La misma ley se los dice. En realidad esto, ustedes ya lo estuvieron viendo en la primera etapa. Lo que tienen que diferenciar acá es en qué momento es que se frustra. Las etapas ¿se acuerdan que en el proceso concursal nosotros teníamos primero cristalizar el pasivo, determinar, categorizar y saber quiénes son los acreedores para poder hacerles propuestas? Puede ser que no obtengamos las mayorías del 45, ¿recuerdan? No obtenemos las mayorías, y salvo algunos supuestos que nos abre el 48, si no se va a quiebra. Esa es una frustración porque no llegamos al acuerdo.
La otra es haber llegado al acuerdo, y una vez que llegamos al acuerdo, nos presentan una impugnación, y esa impugnación prospera. Entonces, se nos frustra la homologación porque prosperó una impugnación. Y la otra tiene que ver con el incumplimiento, es decir, que llegamos a tener un acuerdo, pero no está cumpliendo. No se pudo cumplir con este acuerdo. En consecuencia, como ustedes verán, son frustraciones al concurso preventivo que se dan en distintos momentos del proceso que precede a esto, a la quiebra. También es cierto de que, otra cosa antes de seguir, artículos 63 y 64. El 63 habla de frustración del acuerdo, y el 64 habla de quiebra pendiente el cumplimiento del acuerdo. Esta es la diferencia. Una cosa es que dentro de ese acuerdo no se esté cumpliendo, y eso deriva en quiebra, y la otra es que ese acuerdo sí se está cumpliendo, pero recuerden que en un concurso preventivo, el sujeto concursado tiene que responder a las obligaciones previas que tenía y acordadas en ese acuerdo, con más su giro ordinario, o sea que tiene un esfuerzo superlativo. Eso, supónganse que se cierra acá. Todos estos para acá eran los acreedores concursales que están en el acuerdo. Pero acá, los acreedores concursales no entran en el acuerdo. Y genera nuevos pasivos, porque compra materia prima, porque contrata, porque siguen la actividad. Todos estos acreedores, ¿a dónde van a reclamar? Si acá tiene un proceso universal, ¿qué les queda? Los bienes están involucrados en el proceso universal. Por eso dice, bueno, un sujeto postconcursal, que no tiene nada que ver con los sujetos concursales de acá, ante un incumplimiento, le puede pedir la quiebra a este deudor concursado y cumpliendo perfectamente este acuerdo. Pero a este no le está cumpliendo el postconcursal. ¿Qué otra opción tiene? Pedirle la quiebra. Supónganse que prospera ese pedido de quiebra, lo que no pueden coexistir son dos procesos universales y que involucren bienes patrimoniales. De manera que se abre la quiebra y subsume al proceso concursal en este pedido de quiebra. ¿Sí? Todos los acreedores nuevos, ¿cómo van a verificar? ¿Cómo se hace la verificación? Estos acreedores postconcursales, los que les piden la quiebra y que tienen que ingresar, van a ir por el 200, que se abre un nuevo periodo informativo, dice. No sé si lo vieron o ya lo están por ver. Es lo mismo, si ustedes ven el 200, reproduce lo que dice el 32, de verificación, solo que ahora es en la quiebra. Eso por un lado. ¿Y qué pasa con estos que ya verificaron? ¿Qué pasa con estos que ya novaron incluso? Porque acá se produjo el efecto novatorio. Estos ya tienen una deuda consolidada distinta de la que tenían originariamente. Bueno, estos créditos van a venir, acá no tienen que venir a verificar al nuevo periodo del 200, sino que es el síndico quien va a recalcular el estado de estos créditos y los va a incluir. Ahora, supónganse que el acuerdo se haya cumplido, que cuando este le pide la quiebra, este deudor ya había pagado 2 cuotas de las concordatarias. ¿Cómo van a venir? El recálculo de los créditos que va a hacer el síndico va a ser descontando obviamente lo que hayan percibido en razón de las cuotas concordatarias. Es por el remanente insoluto, obviamente, no va a venir por todo, pero con la novación, con el efecto novativo, es decir, que si este tenía un crédito de 100.000, acuerda y se homologa por 50.000, y de los 50.000 ya le pagó 2 cuotas de 10.000, o sea, le quedan 30.000, porque esto novó. El recálculo de su crédito va a ser por la diferencia de 30.000, porque el crédito originario de 100.000 desapareció, se quedó convertido en el crédito de 50. ¿Se me entendió esto? ¿Sí? Sí. Perfecto. De manera que no tienen quiebra pendiente el cumplimiento del acuerdo,
Igual todo esto, como una introducción, ustedes lo van a ver más profundamente en el desarrollo de las bolillas. Cuando me están pidiendo la quiebra pendiente el cumplimiento del acuerdo, es una quiebra directa, no es indirecta, es directa, porque estos no estaban en la quiebra. Este va a pedirme la quiebra y me va a subsumir los del acuerdo, todos los integrantes del acuerdo me los va a subsumir acá. Los nuevos van a tener que verificar en un nuevo periodo informativo que se abre a partir del 200, y los viejos créditos con efecto novativo, transformados por el efecto novativo, directamente los trae el síndico, que recalcula las acreencias. Bien. A ver, vamos a seguir con el 77. Los supuestos también que indican del artículo 48, creo que no encuentro el 77, habla del artículo 48, inciso 2 y 5, es que no se hayan, ¿se acuerdan del 48? Que no haya lista, que no haya lista de oferentes, que no se abra el registro y no haya interesados. Entonces, es una quiebra indirecta, porque no lo pudieron salvar. Y la otra es que no hayan obtenido las conformidades dentro de ese proceso de salvataje del 48. No obtuvo las conformidades y es insalvable. Entonces sí se va a la quiebra, y por eso es indirecta, porque tenían un proceso, que ya intentaron salvarlo con el 48. Ya venía mal, te vas a la quiebra. Bueno, te salvo con el 48. Abro el registro del 48 y resulta que no tengo oferentes, o una vez que yo tengo los acuerdos no puedo acordar con los acreedores. No les hago una propuesta válida y no me dan el ok. Listo. Quiebra. Después tenemos el 51, 54, 61 y 63 que lo hablamos, y el 51A. Acá hay un tema con el tema de los honorarios. 51. Un segundito. No, la resolución es por las sociedades, perdón. Y finalmente la de los honorarios, del 54. A eso quería llegar, los honorarios. La doctrina discute si el tema del pedido de quiebra de los honorarios es una quiebra directa o una quiebra indirecta. En realidad, cuando el deudor consigue las conformidades y hace un acuerdo, para homologarlo tiene que ver en la forma que va a pagar tanto las cuotas concordatarias como los honorarios de los participantes. Por eso, alguna parte de la doctrina sostiene que es una quiebra directa, porque en realidad estos eran postconcursales, porque en realidad cuando ya se abrió el proceso es que interviene el síndico, por ejemplo, si no le pagaron los honorarios al síndico. Pero lo cierto es que el acuerdo, yo humildemente adhiero a esta postura, en el acuerdo estaba que es parte del acuerdo que tenía que hacer, cumplir con los honorarios. Y dice que si en 90 días no le paga, a menos que fuera con que haya un pago anterior, si en 90 días no le paga, le puede pedir la quiebra. Entonces estamos en todos estos supuestos de quiebra indirecta. ¿Alguna duda de esto? No. Perfecto. Yo una pregunta, ¿no podría ir el síndico por una ejecución de honorario? ¿O sí, No. sí o sí tiene que ir por el periodo, Te lo dice expresamente. por la quiebra? Te lo dice expresamente la norma, Y fíjate, los honorarios a cargo del deudor son exigibles a los 90 días, te dice el 54, contados a partir de la homologación o simultáneamente con el pago de la primera cuota, que es raro, antes de 90 días no hay nada, si venciere antes. La falta de pago habilita solicitar la declaración en quiebra. Es taxativo, expreso. La falta de pago te habilita la solicitud de declaración de quiebra. Otra cosa, hablamos de los caracteres y hablamos de los presupuestos. La finalidad difiere notoriamente del concurso preventivo, porque quedó inconcluso eso. Mientras que en el proceso concursal les decía que el concursado lo que quiere es mantenerse al frente de su negocio y llegar a un acuerdo con todos sus acreedores y salvar su patrimonio y salvar su
su actividad, la que desarrolle. En la quiebra, esto no sucede. La quiebra es eminentemente liquidativa. No se trata de ninguna otra cosa. Se trata de liquidar los bienes de la mejor manera posible, de la forma más rentable. Por eso cuando ustedes dicen cómo se van a vender, y la venta en bloque, la venta de la empresa en marcha, las formas de venta hacen a la mejor valor de realización. Y las prórrogas que ustedes van a ver, que se puede prorrogar los plazos, es al solo efecto de vender mejor. Y nada más. Incluso, también es una figura que la van a ver en esta segunda etapa, es continuación de la explotación de la empresa. Bajo el régimen de la ley anterior, de la 19.551, había esta cosa de continuación de la explotación de la empresa. No es continuación de la empresa, sino de la explotación de la empresa. Y así el Estado Nacional, en el afán de que las empresas no se fueran a la quiebra, ponía interventores y mantenían la actividad de esa empresa. Así el Estado llegó a hacer, intervenir fábricas de colchones, fábricas de loza, hasta hoteles alojamientos, dijo por ahí. Una vez un disertante en una charla que fui, hasta hoteles alojamientos, todo era. Y además, sine die, no tenía un tiempo de intervención. Se quedaba intervenido y capaz que estaba 10, 15 años con una intervención. ¿Qué sucedía con esto? Que mataba a la competencia, porque no tenía exenciones impositivas, no pagaba un montón de cosas que los otros sí. Entonces supónganse, en una fábrica de colchones, que tenían un montón de prebendas por ser el Estado y los otros de actividad privada no la tenían. Entonces era un demérito para los demás. Entonces eso se suspendió. Hoy por hoy, bajo la 24.522, la continuación de la explotación de la empresa tiene que ver solamente con el mejor valor de realización, ni siquiera para mantener la fuente de trabajo. Era un fin, la verdad, muy humanista, muy rescatable. La verdad, no es ni para mantener las fuentes de trabajo. Lo único que quiere es obtener un mayor valor de realización. Por eso la continúa, o de manera, supónganse que están en una cadena de producción, de una fábrica de fideos, y están en pleno proceso y sale hoy la quiebra decretada y resulta que tienen procesos, heladeras llenas de mercadería, procesos que se va a poner la faja de clausura. ¿Qué pasa con todo eso que está ahí adentro? Es muy dispendioso. Entonces, se permite la explotación. Incluso hay una intervención, de acuerdo al informe que va a dar el síndico, de la oportunidad y conveniencia de continuar con la explotación por 4 meses más, al solo efecto de poder venderla mejor. Ahí hace ustedes van a ver qué pasa con el personal. No todos van a quedar contratados, algunos quedarán afuera, otros quedarán en servicio, pero con un límite temporal de 4 meses más, no es mucho más. Y la finalidad que persigue es nada más que vender, realizar y distribuir en concepto de dividendos, distribuir de acuerdo a las creencias, preferencias y privilegios que tengan los créditos que se van a presentar. Nada más, es liquidativo. De ahí es un camino definitivo, sin retorno, a menos, bueno, que la convierta. Pero si no pasó por el proceso de conversión del 90 y es quiebra, lo único que se pretende es vender, realizar de la mejor manera posible y satisfacer los créditos de sus acreedores de acuerdo a sus preferencias y de acuerdo a sus privilegios y a prorrata los que no tengan ningún beneficio. Escucho. Preguntas. Bueno, o porque leyeron y entendieron, pero ustedes se van a dar cuenta que además de que como estudiaron es exhaustivo la primera etapa, en esta les va a resultar más fácil, porque ustedes hay términos que ya no hay que enseñarles el concepto, ya lo conocen, pues ya tienen una idea, y se van a dar cuenta que la quiebra es mucho más, tiene mucha menos complejización del proceso que lo que tiene el proceso concursal, es mucho más directo, porque acá, si no zafó de todas las maneras y las posibilidades que le da la ley, ya no zafa. Entonces se vende y se distribuye. Después vendrá el proyecto de distribución, que es uno de los temas también bien álgidos, es cuando el síndico se
se desarrolla en base a toda su investigación, considerando todos los créditos que se han insinuado y los que han sido admitidos y verificados, y de acuerdo a los grados y de acuerdo al posicionamiento que tengan para el cobro. Por ahí está oportunidad, que es preferencia, y cantidad, que tiene que ver con el privilegio. Pero lo van a ver, es una pieza maestra que hace el síndico. La verdad que es una de las piezas más intensas de este proceso, porque ahí sí que estamos todos a flor de piel, porque es el momento, la hora de la verdad. A ver quién cobre, quién no y cuánto. No sé qué más, no sé por dónde disparar si ustedes no me preguntan. ¿Hay algo que les hayan... ¿Con quién dieron esto? ¿Con Alicia? No, con Silvana. Ese día de Silvana de Gregorio tuvieron un problema con la plataforma. Así que no sé si pudieron ver bien toda la clase. Lo que no sé si, porque ella había dicho que por ahí lo veíamos ahora, el contenido de sentencia, que era muy largo y no le entró en la clase del 88. No, pero básicamente cuando veamos la sentencia del 88 exactamente, la sentencia es definitoria de todo. Es una pieza importantísima porque es el punto inicial de todos los efectos que yo les decía. ¿Por qué? Porque constituye, más allá de lo que hace la sentencia de concurso preventivo, la de quiebra es mucho más rígida en el sentido de los efectos y las medidas que va a tomar el juez. Hagamos un análisis de la norma, pero básicamente es individualización del fallido, igual que en el proceso concursal, individualización del fallido y de los socios de responsabilidad o ilimitadamente responsables, porque la quiebra de la sociedad importa la de los socios con responsabilidad ilimitada, dice. Orden de anotar la quiebra, se toman las medidas cautelares, la quiebra se anota, el estado de quiebra, no tenemos un registro, a pesar de que el último artículo de la ley dice créase el registro, a mí lo decía el 19.551, y esto no sé la cantidad de años, 20, 30 años, y estamos en el 2021 y no tenemos un registro de quiebras, lo cual es grave, porque un registro nacional de quiebras, porque salvo las medidas que se tomen de orden fronterizo, que son las restricciones ambulatorias que conlleva la quiebra, lo cierto es que al no tener un registro nacional de quiebras, no están sincronizadas las informaciones que tiene el departamento de Jujuy y la provincia de Jujuy con Ushuaia. De manera que un sujeto, no hay mucho registro de que un sujeto está fallido en otro lugar, en otra provincia, y no en esa. Salvo lo que sea Banco Central, que eso sí significa, y salvo lo que sea el reporte fronterizo. En esta sentencia de quiebra, el juez, en todas las medidas ordenatorias, es la anotación de la inhibición para que no desafecte bienes, lo que tenemos que encapsular todo para que este sujeto deudor no enajene. Lo cierto es que cuando un sujeto se pide su propia quiebra, y esa es una triste verdad, pero es la realidad, ya se deshizo de un montón de cosas. Cuando vean desapoderamiento, van a ver de que nosotros estamos discutiendo de la ley. ¿Qué pasa en el desapoderamiento? ¿El microondas integra el desapoderamiento? ¿Corresponde que se lo incauten? Si sí o si no, y para esto un deudor avesado ya se lo sacó de su casa. Cuando le va al oficial de justicia, el microondas no va a estar en la casa. O sea, hay un ocultamiento que es imposible de controlar. El síndico tampoco tiene las herramientas de control de esto. No es mala fe del síndico, es que se le escapa. No hay manera de poder controlar esto. Entonces, el juez va a tomar una serie de medidas ordenatorias, de disposición,
el síndico, se va a sortear el síndico, el síndico va a producir un desplazamiento de la figura del deudor. En el concurso preventivo, el deudor se quedaba al frente de su negocio. Acá pierde absolutamente, ipso iure, desde el dictado de la sentencia, pierde el derecho y la facultad que tenía de quedar al frente de sus negocios en cuestiones de administración y disposición de sus bienes. Lo reemplaza la figura del síndico. Es más, ni siquiera va a poder tener representación procesal respecto de los juicios que tengan índole patrimonial. O sea, fíjense lo que son lo que constituye el dictado de la sentencia de quiebras. Bueno, restricciones de salida del país hasta determinado momento, porque no es una sanción. Lo primero que tienen que saber es que la quiebra ha evolucionado desde la sanción de la quiebra del Imperio Romano. Cuando en Roma, ustedes no vieron derecho romano, que es una materia terrible, pero después que la transitan, dice qué interesante, porque estos romanos hace 2000 años diseñaron todo el derecho actual, más allá de lo que es informático y eso, pero la verdad, lo que es dominio, lo que son derechos y obligaciones, está todo regulado por el derecho romano. Y entonces, no sé por qué apunté esto. En el derecho romano, el deudor respondía con su patrimonio era él más sus bienes, todo lo que tenía, incluso su propia vida. Entonces, ¿esto qué hacía? Que los acreedores pudieran tomar a la persona, desde encarcelarlo hasta quitarle todo lo que tenía, pero además podían matarlo, esclavizarlo, matarlo, y llegaron a matarlo y a descuartizarlo, cortar sus partes de acuerdo a creencias que tuvieran. No eran ni lerdos ni perezosos, y los romanos habrán dicho, ¿de qué me sirve a mí la pierna del deudor si yo lo que quiero es cobrar? Y además los principios humanitarios, donde interviene la iglesia también, y entonces eso se va a ir morigerando, por supuesto, se va humanizando, y se ha escindido lo que es el concepto de patrimonio, y el patrimonio es distinto de la persona. Por eso también no tiene ese factor injuriante que tenía ahora que el sujeto estuviera en quiebra. No es como era antes. Antes era bastante vergonzante para una persona estar en quiebra. Hoy por hoy, la verdad que no sé si es bueno o malo, pero no es para nada injuriante, es una contingencia de avatares económicos. Entonces, se separa el patrimonio, tenemos público atrás, se separa el concepto de patrimonio y se hace una cuestión objetiva y no subjetiva, se desprende la persona. Entonces cada vez tiene menos afectaciones personales, son todas patrimoniales. Entonces, por supuesto que las tiene, tiene inhabilitación, tiene previsión de salida, interceptación de la correspondencia, dentro de las personales y dentro de las medidas de incautación y las medidas que va a tomar el juez, que están en el 88, es precisamente preparar el terreno, cristalizando eso, para que el deudor no se nos escape del país, no se nos desafecte bienes, no nos esconda nada, no tenga posibilidad de hacer algún negocio contractual que le cambie la titularidad. Entonces, eso es todo lo que va a prever el artículo 88. De generarle un cepo al deudor, porque ustedes no se olviden que su patrimonio va a ser la prenda común por la que va a responder a todos los acreedores. Entonces, la sentencia del 88, después lo van a ver, me parece que me toca conmigo lo de la sentencia, van a ver cuáles son la parte cautelar, la parte personal, la parte procesal que tiene, las dividimos nosotros de acuerdo a los incisos, y son todas las medidas tendientes a resguardar el patrimonio como prenda común de los acreedores. ¿Sí? ¿Quién me preguntó esto? ¿Jessica? Sí, fui yo. Bien, bien. Gracias. Bien. Igual es un tema que lo van a ver, la sentencia es un tema que lo vamos a ver minuciosamente. Bien. Gracias. Pero básicamente, incluso cuando ustedes vean los distintos temas, como son los efectos personales, los efectos patrimoniales, que ya les digo, los ven conmigo la semana que viene, ahí vamos a hacer hincapié en todo esto.
Bueno, Muy bien. este es mi mouse. Díganme ustedes, ahí veo, hola. Pregúntenme y si no, damos por terminado el repaso. Porque decía un profesor mío, o he sido demasiado claro o demasiado oscuro, porque nadie preguntaba nada. Y después demasiado claro, nadie tenía dudas. O tan oscuro que nadie entendió nada y ni sabe preguntar. Espero haber sido la primera opción para ustedes. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de todas maneras, como les decía, que tenemos clases la semana que viene, cualquier cosa que haya quedado de esto, la revemos cuando veamos el desapoderamiento. Es uno de los temas que realmente a mí me encanta dar porque es un tema, uno de los temas más lindos para estudios, no para el que lo sufre, por supuesto. Pero el desapoderamiento, la verificación son los temas más lindos y más resonantes de este proceso. Así que bueno, salvo que me quieran preguntar, estamos por terminado acá. ¿Listo? Muchas gracias. Chicos, chao. Gracias. Los libero. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chao. Buen fin Adiós, de. gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao, chao.